Hola, ¿qué tal? Saludos a la coordinación académica, al corporativo de universidades de competencias educativas y profesionales CUSEP, doctorante en Ciencias de la Educación, Paloma Cecilia Guerrero Marván, de la Unidad de Aprendizaje, Seminario de Investigación 2, con el tema de exposición de la Unidad 5, el cuarto capítulo, Resultados. El objetivo del cuarto capítulo de la tesis es presentar los resultados del análisis de los datos, es decir, mostrar si los datos obtenidos apoyan o no a la hipótesis de la investigación o las hipótesis de investigación. Para desarrollar, es necesario haber procesado la información recabada, esto es, haber codificado y tabulado los datos que se recolectan o se recolectaron para proceder posteriormente a su análisis. Dentro de lo que es el procesamiento de la información, cualquiera que sea el caso, úsese o no una computadora electrónica, es necesario saber cómo procesar la información para proceder a su análisis. El primer paso consiste en distinguir las variables continuas de las variables discretas, también llamadas categóricas, ya que al tomar valores distintos a lo largo de un continuo, de un largo o de una continuidad, las variables continuas no necesitan codificarse y pueden ser tabuladas directamente. Ejemplo de variables continuas son la edad, la tasa de respuestas, las puntuaciones obtenidas en un test, los años de resistencia de una unidad, el número de hijos, etcétera, el número de alumnos. Las variables discretas o categóricas son aquellas que se miden en relación con frecuencia e implican el uso de categorías excluyentes, por ejemplo, sexo, ocupación, estado civil. Ese tipo de variables requiere de una codificación para ser analizadas. En el segundo paso de este procedimiento de la información es asignar el número a cada variable de manera que facilite más su manejo para hacer una tabulación. En el tercer paso consiste en llevar a cabo la codificación eh, de las variables discretas o categóricas según las que haya seleccionado. Es decir, asignar números a cada categoría dentro de la variable para no usar palabras en el momento del registro de la tabulación. Cada categoría debe definirse cuidadosamente, de tal manera que resulte suficiente para su adecuada codificación. Por ejemplo, me voy a regresar al anterior. Aquí vemos este ejemplo, hablando del tercer paso, donde se refiere a la variable, y es donde estamos viendo cómo se maneja una codificación con número, no con palabra. Entonces, al momento de tabular, manejaremos el número. 0 es igual a soltera, 1 es igual a casado, casada, 2 es igual a unión libre. Entonces, manejaremos pequeños numeritos de manera que no se nos haga una información con palabras, sino con una tabulación, que más adelante vamos a ir explicando. En el cuarto paso, pues consiste en tabular los datos, para lo cual es aconsejable utilizar hojas como las que se usan en las actividades contables. Esas traen renglones numerados y columnas también numeradas, pero a su vez subdivididas, de tal forma que pueden utilizarse en proporciones más pequeñitas al formar el cuadriculado. Habrá que utilizar hojas distintas para cada tipo de variables, continuas o discretas o categóricas, también llamadas. Esto con el fin de mantenerlas separadas. Para hacer la tabulación, pues resultan útiles estos siguientes ejemplos que estamos enumerando aquí, que estoy señalando 6. Pues es importante manejar una pluma delgada,
tinta oscura, evitar tachar, no tachar, para que se pueda borrar con un corrector líquido, sea más fácil. 2, número para cada sujeto o escribirlo con tinta roja, y esto es para identificarlo fácilmente. En la parte superior coloque los números correspondientes a sus variables. Tabule cada sujeto de manera en forma completa, escriba números pequeñitos y la tabla de datos pues debe de quedar clara utilizando esta técnica. Saque copias, una vez que ya tengamos todos los datos tabulados, registrados, pues hay que sacar copias de esta tabulación y conservarlas. Dentro de lo que es el análisis de los datos, la tabulación de los datos recopilados permite el manejo más adecuado de la información, ya que en una sola hoja, cuando se trata de pocos datos o en unas cuantas páginas, si se tiene una cantidad considerable de datos, es posible tener concentrada toda la información que se ha recabado. Cuando se trata de pocos datos, lo más aconsejable es recurrir al análisis con una calculadora. En este caso, siempre habrá que tener especial cuidado en rectificar o recurrir a un análisis pues con operaciones y verificar los cálculos nuevamente. En cambio, si se decide hacer uso de una computadora, pues es importante manejar estos siguientes aspectos que también enumero en adelante. Dentro de lo que es esta diapositiva, en la presentación, número 1, no utilizar la computadora para hacer un análisis que nunca hayas hecho a mano. Si usted planea utilizar computadora, deberá conocer la disponibilidad del equipo y los servicios que éste está brindando para tener acceso. Y en este caso, si lo haces en alguna universidad. Número 3, elegir el programa que mejor se ajuste a tus necesidades dentro de lo que es este sistema o servidor de cómputo. Y número 4, pues estudiar el paquete estadístico que vas a emplear, su manejo, la forma de cargar los datos y el tipo de listado que va a brindar este cómputo para comprender el significado y origen de los números que proporciona. Y bueno, como se ha mencionado, la microcomputadora, también denomina computadora personal PC, pues con frecuencia representa una opción variable para analizar estadísticamente la información. En la redacción del capítulo, hablando ya nuevamente de nuestro tema, adentrándonos un poquito más, el capítulo de resultados comienza con un párrafo que describe su contenido, una vez que ya lo vamos a plasmar a la tesis. Este párrafo inicial puede también señalar si se ha subdividido la presentación de análisis de datos para lograr una mejor comprensión de los resultados. Por ejemplo, tal división podrá darse entre el análisis cuantitativo, análisis cuantitativo o cualitativo, perdón, o entre variables continuas o variables categóricas. Aquí se muestran 2 párrafos introductorios del cuarto capítulo, distintas tesis, con el fin de clarificar pues lo que hemos señalado con anterioridad. Y vemos los 2 parrafitos, que está uno en color rojo y uno en color azul, cómo podemos iniciar nuestra redacción. En el presente capítulo se describen los resultados del manejo estadístico de los datos obtenidos en cada una de las 5 escuelas estudiadas, así como la muestra total. Los datos recabados se utilizaron mediante la prueba de chi cuadrada y bueno, etcétera, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de cómo podemos ir redactando. Es importante que la narración de los resultados se acompañe con algunas tablas y figuras, en cuya construcción hay que observar especial cuidado. Las tablas y las figuras deben ser autoexplicativas, es decir, han de resultar comprensibles sin necesidad de leer el texto que las comenta. Las tablas y las figuras deben seguir al texto que las comenta y deben ser referidas por su número y no por nombre o localización. En otras palabras, bueno, aquí ponemos algunos ejemplos. Un ejemplo, cómo debe de decir el texto, ver tabla 1 y no ver tabla con las medias o ver la tabla de la página siguiente, no, sino enumerar, ver tabla 1, ver tabla 2.
Una forma más sencilla de trabajar en la redacción del capítulo de resultados, pues es primero elaborar las tablas con los resultados de los análisis estadísticos y después dedicarse a escribir los hallazgos que están consignados en la misma. Asimismo, es necesario decidir si el capítulo se va a dividir o no se va a dividir en varios apartados, o si se va a dividir, pues señalarlo, con el fin de hacer una exposición más ordenada de los resultados. Eso es lo principal, llevar al lector el orden más adecuado para su comprensión. Tales apartados pueden ser de variables continuas, variables categóricas, de datos demográficos y resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, de análisis cuantitativo, cualitativos, de datos familiares, datos escolares, inteligencia, personalidad, etcétera, ¿no? O puede ser, pues, una presentación por grupos estudiados. Recuerde que no es necesario transcribir fórmulas empleadas en el análisis de los datos, aunque es preciso conocerlas, estudiarlas y comprenderlas para el momento de la disertación acerca del estudio. No olviden que en el examen de grado es posible que le soliciten una explicación relativa de la utilización. Eso es todo en este video de la unidad 5. Muchas gracias. Hasta pronto.